cada uno de los docentes, particularmente los vinculados con las áreas de geografía e historia, se encuentran que ha habido cambios en la currícula, y esos cambios aparentemente han sido un tanto unilaterales y han generado cierto escozor en la docencia. ¿Por qué no le contamos a la gente de Chabás, a los alumnos, a los padres, de qué se trató este malentendido, este contratiempo, y cómo sigue esta historia de estos cambios que no han sido democráticamente debatidos? En realidad este es un cambio curricular que ya era necesario hacerlo. Esto se trata de cambiar un poco lo que fue la Ley Federal de Educación, que tanto mal le hizo al sistema educativo y fundamentalmente a la formación de los alumnos. Entonces vamos a partir de la base de que era necesario que haya un cambio. Eso como punto fundamental. La provincia de Santa Fe, a partir del año pasado, empezó a trabajar enviándonos prediseños de lo que iba a ser este nuevo diseño curricular, con lo cual quiero dejar muy claro que tuvimos una sola reunión el año pasado, que fue aproximadamente en el mes de fin de septiembre, principio de octubre, donde nos reunimos todos los docentes y donde debatimos y tuvimos la posibilidad de opinar sobre todos estos cambios. Cada escuela elevó a la supervisión correspondiente, y de la supervisión fue al Ministerio de la Provincia de Santa Fe, las objeciones que los docentes hacían y los acuerdos que había de cada uno de estos ítems tratados. Pasó todo el año 2011 y recién en el mes de octubre, principios de octubre, fuimos convocados los directores, en este caso a Cañada de Gómez, porque esta escuela depende de la supervisión de Cañada de Gómez, donde directamente se nos informó cómo quedaba la estructura curricular. Lógicamente, argumentando que esa estructura se había hecho en base a esa consulta que se había hecho en el 2010, única consulta, y a partir de allí, así quedaba la grilla. Principios de diciembre, los primeros días de diciembre, yo tuve que hacer una reunión con mi personal, donde mi función como director fue explicar cómo quedaba esto, no dar lugar a debate, sino simplemente decir esto queda así, con una función docente, una función del directivo, que es la de reubicar a los docentes donde se le producían cambios en la currícula. Esa función, yo siempre digo, es una función de tipo gerencial, que ya fue producto de la ley federal y que evidentemente esta nueva ley no la modificó. Seguimos pareciendo gerentes, reubicando a docentes, porque lógicamente, y esto quiero dejarlo muy en claro, ningún docente corre riesgo en estos cambios de perder ni siquiera una sola hora. Eso es muy importante, porque había un malentendido con eso. Esto es fundamental. Ningún docente corre riesgo de su pérdida laboral. Así que en ese sentido nosotros tenemos que reubicar de la mejor manera, pero también por otro lado el Ministerio trata en lo posible de que no se generen nuevos cargos, porque yo en una primera grilla que había enviado había aprovechado para pedir nuevos cargos para la escuela. Lógicamente esto fue rebotado y dicho, incluso escrito en un acta que me escribió el supervisor, donde me pide que yo utilice los recursos humanos disponibles que tengo en la escuela. Por lo cual, lógicamente, así todo me quedaron algunas horas para pedir, que bueno, esperemos que tenga pronta solución, porque las clases comienzan el 28 de febrero. Básicamente los cambios son para empezar en el 2012 con primero y segundo año. Esto está consensuado con el Consejo Federal de Educación, que es el que reúne a todos los ministros de educación de la provincia y que del país, del país, bien digo del país, a todos los ministros de educación del país, y que lógicamente van a la ley nacional, a la ley de educación nacional, que es una ley de enseñanza obligatoria para el secundario. Vamos a aclararlo porque a lo mejor desde la introducción se perdió. Con geografía e historia, puntualmente, ¿qué va a ocurrir? El tema es así. Hasta ahora el área se llamaba Ciencias Sociales. Ese área tenía 2 horas de historia y 2 horas de geografía, tanto en primer año como en segundo año. Ahora no existe más el área de Ciencias Sociales y existe la materia por separado, geografía e historia. ¿Cuál se daría en primero y cuál en segundo? Ahí está. Geografía se daría en primer año con 4 horas. Historia se daría en segundo año con 4 horas. Lo mismo pasa con el área de Ciencias Naturales. El área de Ciencias Naturales tenía
hasta el 2011, 4 horas en total, 2 horas de biología y 2 horas de físico-química. El área de ciencias naturales no existe más, por lo tanto ahora va a existir 4 horas de biología en primer año y 4 horas de físico-química en segundo año. O sea, no va a haber físico-química en primer año, no va a haber biología en segundo año. Y lo mismo ocurre con lo que era el área de educación artística, que tenía 2 horas de música y 2 horas de plástica. Ahora va a haber 4 horas de música en primer año, 4 horas de plástica en segundo año, pero no va a haber plástica en primer año y no va a haber música en segundo año. ¿Por qué sería negativo no fraccionar, digamos, por decir una palabra que nos entiendan todos, las materias? ¿Sí? A ver si lo puedo hacer cortito. Yo quiero hacer cortito. Lamentablemente, y esto por favor quiero que quede claro, es una opinión personal, ahora no voy a ser objetivo, voy a ser subjetivo. Yo particularmente opino que en ninguna de las cosas que mandó el Ministerio, de los documentos que mandó el Ministerio, existe una fundamentación epistemológica, didáctica y psicológica de por qué se debe hacer este cambio. O sea, los fundamentos que dan no concuerdan con ninguno de estos aspectos que yo estoy mencionando, y creo que esto es lo que, por lo menos en los profesores de Historia y Geografía, a través de un movimiento que se inició en la Facultad de Humanidades y en el profesorado de Historia de la Facultad de Humanidades, ha empezado a juntar docentes que evidentemente lo que manifiestan son estas cuestiones. O sea, un desacuerdo en estos cortes y en esta acumulación de contenidos en un mismo año para un chico que estamos hablando de los 13 a los 15 años. Yo particularmente pienso que todo esto obedece, lógicamente, y esto lo quiero dejar muy en claro, porque me consta que las autoridades del Ministerio de Educación están trabajando contrarreloj y están trabajando a full con esto, y hay gente extremadamente capacitada como para que esto salga realmente bien. Pero hay que decirlo que en realidad también todo esto obedece a cuestiones de que tienen que cerrar números de horas de clase, número de materias. De todas maneras, considero que es sumamente importante que los docentes nos movilicemos exigiendo participación, y esto es lo fundamental. Yo, como docente, exijo a las autoridades del Ministerio que podamos participar más en estas decisiones, porque somos los actores directos, junto con los alumnos, somos los actores directos de todo el hecho educativo. Entonces, esto que creo que reclaman los profesores de Historia y Geografía es muy válido. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.